Esta conferencia comenzará a grabarse. Ya, Marcelo, lee por favor el capítulo 1 de Filipenses, los versículos 3 al 11. Calma. Filipenses 1. 3 al 11. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Ya, aquí tenemos en estos 9 versículos, tenemos la oración de Pablo, oración a Dios por los hermanos que están allá en Filipos, y esta oración está separada por una parte de gratitud y por una parte de petición. La gratitud la encontramos del 3 al 8 y del 9 al 11 tenemos la petición. Así que vamos a partir primero por la gratitud. Que se silencie el Marcelo. Ya, versículo 3. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. La frase dar gracias quiere decir, obviamente, mostrar gratitud. Y la gratitud, la definición es el sentimiento que nos hace tener en consideración lo bueno que alguien ha sido con nosotros. ¿Ya? La gratitud es el sentimiento que nos hace tener en consideración lo bueno que alguien ha sido con nosotros y tratar de corresponderle a esa persona de alguna manera. Por ejemplo, imaginemos que para mi cumpleaños el Basti me regala un juego de mesa. Imaginémonos, un milagro, ¿cierto? Yo le tendría gratitud hacia él. ¿Qué significa tener gratitud? Que tendría un sentimiento, lo tendría, o sea, como un sentimiento, como el considerar lo bueno que él ha sido conmigo y trataría de corresponderle de alguna manera. Ahora, el corresponder no necesariamente quiere decir pagar o entregar algún regalo, sino la demostración de esa gratitud. Entonces Pablo lo que está diciéndole a Dios es, Dios mío, estoy agradecido por mis hermanos en Filipos, no solamente por la ofrenda de ellos, sino por los hermanos en sí. Y eso es muy importante. Pablo en ningún momento separa la ofrenda de las personas, ¿cierto? Está todo enlazado. Él cuando da gracias por los hermanos que están en Filipos, por ellos. Y eso incluye obviamente el que hayan dado la ofrenda. Pero él no agradece exclusivamente por las cosas materiales. Lo otro que nos muestra esto es que él dice, doy gracias a mi Dios. Y tenemos que entender siempre que a la persona que tenemos que agradecer es a la persona que hace el bien. Por ejemplo, si el Basti me regala un juego para mi cumpleaños, nada que ver sería que yo fuera donde la Renata y le dijera gracias Renata por el regalo, ¿cierto? Porque la Renata, la verdad que no, la Renata no ha hecho nada. Simplemente vino, comió torta y punto. Pero yo a quien debería agradecerle es al Basti, que es el quien hizo el bien. De esa forma, Pablo a quién agradece? A Dios. ¿Por qué agradece a Dios? Porque entiende que el regalo o el bien de los hermanos allá es Dios. Él fue el que produjo en los hermanos el deseo, ¿cierto?, de que ellos trabajaran, el deseo de la ofrenda y en general todo el trabajo de la iglesia filipenses es gracias a Dios. Mira, leamos Santiago 1.17. Renata, por favor, léelo tú. Santiago 1.17. No te escucho, Toda Renata. buena ¿Me escuchan? Sí. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces aquí vemos que dice la Biblia que el que regala o el que hace los buenos regalos, todo buen regalo, todo don perfecto,
viene de Dios. Pablo, entendiendo esto, le agradece a Dios por los hermanos de Filipenses. Y eso también nos demuestra a nosotros que a quien debemos nosotros agradecerle siempre es a Dios. Versículo 4 dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. La frase siempre en todas mis oraciones nos demuestra que Pablo tenía un periodo habitual de oraciones. Esto nos demuestra programación, no es azar. A diferencia de la mayoría de nosotros, ¿cierto? Que oramos cuando podemos, que oramos cuando tenemos tiempo, Pablo no era así. Pablo apartaba tiempo de forma habitual y en esas, entre comillas, oraciones, él se acordaba de los hermanos de Filipos. Y después dice, rogando con gozo por todos vosotros. La otra vez, parece que era la Jane con la Vale, hicieron una mención de que como que Pablo a veces es medio disperso. Porque empieza a hablar de algo, después cambia el tema y después termina hablando de otra cosa. Aquí más o menos hace eso. Él está hablando de la gratitud y después él dice que él agradece en sus oraciones y ruega en sus oraciones con gozo. Y después en el versículo 9 empieza a hablar del ruego, pero entre medio de que no habla de la razón de por qué él tiene gozo. Y Pablo dice, yo cuando ruego a Dios y cuando oro a Dios por ustedes, lo hago con gozo. ¿Quién se recuerda cuál es la definición de gozo? ¿Una alegría permanente? Bien, una alegría permanente, que no depende de las circunstancias. La felicidad, por ejemplo, depende del exterior. Una persona no creyente, por ejemplo, es feliz cuando tiene un buen trabajo, es feliz cuando tiene una buena relación con su esposa, cuando sus hijos se portan bien, a través de las circunstancias. Pero el cristiano no se goza por las circunstancias, sino su gozo viene principalmente de Dios. ¿Ok? Pero aquí Pablo dice que aparte, ese gozo que él tiene en su relación con el Señor, también se manifiesta a través de varias formas. Aquí está diciendo, cuando yo ruego por ustedes, yo pido por ustedes, lo hago con gozo. Y los versículos siguientes nos explica qué es ese gozo. Entonces, el versículo 3 y 4 lo que nos dice es que Pablo es un agradecido de Dios por los hermanos de Filipos, y esto lo demuestra en que en sus oraciones ellos siempre están presentes. Y cuando pide por ellos, lo hace con gozo. Para nosotros, ¿qué podemos aprender de esto? Que si estamos agradecidos por nuestros hermanos de la iglesia, debemos orar siempre por ellos, ¿cierto? Si estamos agradecidos en general con Dios por algo que nos pasa alrededor, debemos demostrárselo, debemos tenerlo en mente a Él y agradecerle a Él de esa forma. Versículo 5, o siendo el versículo 4, dice, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Vamos aquí a nuestro programa de eSword. Vamos a colocar, mientras carga un poquito. Y quiero que analicemos un poquito la palabra comunión. La palabra comunión es una palabra o traducida, se utiliza mucho en el ambiente cristiano. Espera, que estamos en otra versión. Versículo 5. Vamos a poner el diccionario. Y acá tenemos la palabra comunión. Le vamos a hacer clic. Y es esta palabra que está acá. Si leen aquí, la palabra que se utiliza para comunión es koinonía. La koinonía es algo que se menciona en muchas partes de la Biblia, en el pasaje donde, por ejemplo, para esto lo encontramos en Hechos, capítulo 2, versículo 42. Nancy, ¿lo puede leer, por favor? Hechos 2:42. Felipe, ¿cuál dijiste? Hechos 2:42. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias. Lo que ahí nos está diciendo es que la primera iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero también perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Qué quiere decir comunión? Comunión quiere decir las cosas que tenían en común. Común, unión. Las cosas que la unían. ¿Ok?
Y en este sentido, la iglesia tenía comunión unos con otros, o sea, tenían en común las cosas importantes. Un Señor, una fe, un Salvador, una iglesia, etc. Entonces la palabra comunión se traduce como participación, perdón, la koinonía se traduce como participación o como comunión. Entonces aquí Pablo está diciendo en Filipenses 1:5 que él está agradecido, o él tiene gozo hacia Dios por la comunión en el Evangelio. ¿Qué quiere decir la comunión en el Evangelio? Que ambos participan del Evangelio. ¿Okay? Comunión también se traduce como participación, y esa es como la idea, participar de las cosas en común. ¿Ya? Entonces Pablo le dice, yo tengo gozo por ustedes porque participamos de las cosas que tenemos en común. ¿Y cuál es lo que tenemos en común? El Evangelio. Actuamos bajo el mismo común denominador. Actuamos bajo el Evangelio. Me fue el estudio. Acá. ¿Ok? Ahora, ¿cómo la iglesia de Filipos participaba en el Evangelio? Participaban en la predicación y en el trabajo del Evangelio. Primero recordemos que la iglesia de Filipos, ¿qué hizo con Pablo? Le mandó una ofrenda, ¿cierto? Aparte, ¿qué hizo también por él? Le mandó a Epafrodito para que le sirviera. ¿Y qué más hacían? Sí, le explicarse todo esto, que ellos oraban constantemente por él. Entonces yo puedo participar en el Evangelio, o la iglesia podía participar incluso sin estar presente, a través de ofrendar, a través de orar y a través de ir. Y siempre se menciona esto, hay tres formas como tú y yo podemos participar del Evangelio, podemos participar de las misiones, ofrendando, orando y yendo. Y es importante que en toda esta área de nuestra vida podamos estar haciendo. Es importante que estemos constantemente ofrendando a alguien que lo necesita. Pablo necesitaba esta ofrenda. Especialmente lo necesitaba porque era alguien que estaba predicando el Evangelio, estaba viviendo eso. Nuestra iglesia tiene misioneros que apoyan, ¿cierto? Estamos siguiendo al pastor Felipe Ruz de Portugal, estamos apoyando. El pastor Nino también a nuestra iglesia le manda una ofrenda porque él está a tiempo completo. El pastor Curimil en Pitrusquén, ¿cierto? Entonces hay gente a la cual se está apoyando y debemos mantener en nuestro corazón poder ofrendarlos, y de esa forma vamos a participar en el Evangelio. También no solamente eso, sino orando, preocupándonos a través de la oración, demostrando esa preocupación. Lo hacemos los lunes, ¿cierto? Lo hacemos los miércoles, la oración de la iglesia. Y obviamente yendo. Nosotros tenemos el Ministerio Uganda es como un ministerio de la iglesia, ¿cierto? Que está preocupando por ir a entregar el Evangelio. Tú también puedes ir a entregar, no necesariamente va a ir a Uganda, pero puedes, a través de diferentes ministerios de la iglesia, y los chiquillos que de la iglesia acá también, a través de los ministerios de su iglesia, pueden salir a predicar el Evangelio. Entonces Pablo aquí lo que está diciendo es esto: gracias Dios por mis hermanos en Filipos, gracias porque ellos tienen en su corazón el trabajar conmigo en el Evangelio. Ellos ofrendan, mantienen la obra, ellos oran constantemente, se preocupan de quienes trabajamos en esto, y ellos predican el Evangelio en todo tiempo. Gracias Señor, porque esto es motivo de alegrarme. Y esto nos demuestra dos cosas, como dijimos recién. Lo primero, que podemos participar del Evangelio. Podemos tener esta comunión en el Evangelio. ¿Cómo? Dando, orando y yendo. Muy sencillo. Dando, orando y yendo. Y lo otro que nos demuestra esto es la primera razón de gozo que tiene Pablo, que se muestra en esta carta. En esta carta hay muchas razones por las cuales Pablo tiene gozo, pero la primera que encontramos acá en el versículo 5 es el ver que mis hermanos en Cristo participan del Evangelio. El versículo 4 dice, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Pablo se gozaba de saber que la iglesia de Filipos era una iglesia que participaba del Evangelio, una iglesia que daba, que oraba y que iba. De la misma forma, yo y tú tenemos que gozarnos al ver que tenemos hermanos que están ofrendando para la obra, tener hermanos en Cristo que están yendo a la obra misionera, y gozarnos que tenemos hermanos en Cristo que están orando por la obra misionera. Continúa diciendo después, desde el primer día hasta ahora. Yo aquí le puse en el apunte una nota al corazón. Y recuerda cuando estudiamos hace 2 clases la introducción de la iglesia y cómo Lidia, ¿cierto? Y el carcelero tuvieron parte en esta formación de la iglesia. Ahora imagínate cuando Pablo dice, yo recuerdo la comunión que tenía en el Evangelio desde el primer día hasta ahora.
Es como que Pablo le dijera, Lidia, ¿te acordáis esa vez cuando fui y tú escuchaste al lado del río? Oye, carcelero, ¿te acuerdas? Ese día majestuoso cuando estábamos en la cárcel, después de que exorcizamos a la mujer, y después de esto tembló este terremoto tan sobrenatural, y las puertas se abrieron y nosotros nos quedamos, y ¿te acordás cómo te iba a matar? Y no te mataste. Menos mal no te mataste, porque ahora tú eres salvo, ahora estamos con el Señor, estamos todos juntos. O por otro lado, me imagino también a Lidia y el carcelero cuando escuchan estas palabras, desde el primer día hasta ahora, ellos con orgullo, oye, yo estaba ahí, po. Yo estaba en ese primer día, cuando Pablo vino a predicar el Evangelio. Yo estaba en ese preciso momento. Es como cuando el pastor en nuestra iglesia dice, hermano Carito, ¿se acuerda usted que estaba el primero acá en la iglesia, cierto? ¿Se acuerda? Sí, po. ¿Se acuerdan cuando el patio de atrás estaba pura tierra, había un columpio y el hoyo de la iglesia? Y es rico escuchar esos recuerdos de la iglesia, que muchos de nosotros, al ser jóvenes, no los tenemos, pero algunos los tienen. Entonces, es genial poder ver eso, que desde el primer día hasta ahora, nuestra iglesia y muchas iglesias, y en este caso la iglesia de Filipos, se había mantenido firme en predicar el Evangelio. Ahora, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se mantuvieron firmes? Versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo tenía una convicción. Esa era su persuasión. Eso quiere decir persuadido, que tiene una convicción. Yo estoy confiado, dice Pablo, de que así como Dios los salvó, así como Dios a ustedes los santificó, Él los va a seguir santificando y va a terminar su trabajo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Esta es una promesa. Yo a Israel les comentaba a algunos que los animo, ¿cierto?, a marcar sus Biblias. Yo tenía un sistema de colores y aquí en naranjito, a ver si se puede ver, en naranjito subrayado, es la promesa. En naranjo subrayo las promesas. Yo tengo subraya la promesa, que el que comenzó en mí la buena obra, la va a perfeccionar. Y tú y yo tenemos una promesa. Y Pablo estaba tranquilo, convencido, con una convicción de que el que comenzó la buena obra, la va a terminar. ¿Hasta cuándo? Hasta que seamos iguales al Señor Jesucristo. Y no lo dijo solamente acá, lo dice en Romanos 8:29. Valentina Sobarzo, por favor. Creo que la única vale hoy día. Romanos 8:29, léelo, por favor. Pegarte pegada, le parece. Ya, si no, mientras se conecta la Caroline, por favor. Romanos 8:29. Mira, no la estaba buscando, no la he buscado. La cachamos al tiro. Se la pilla. La vacía, pastor. Ya. Dale, ya dice, ¿se escucha o no? Sí. Ya, dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor, Romanos 8:29. 8:29, ¿no es cierto? Sí, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias. Aquí está la promesa. Dios promete que a los que antes conoció, o sea, nosotros, todos sus hijos, ¿cierto?, que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo, sabía quién íbamos a conocerla a Él, sabíamos quién íbamos a estar, quién íbamos a llegar a sus caminos. A nosotros, dice, nos predestinó, nos dio un destino, nos dio un futuro. Y ese futuro y la promesa es que tú y yo vamos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nosotros algún día vamos a ser iguales al Señor Jesucristo. Hoy día no lo somos. Hoy día estamos muy lejos de estar ahí, ¿cierto? Pero vamos siendo perfeccionados, dice la palabra. Y perfeccionados quiere decir vamos siendo completados hasta que algún día seamos igual a su Hijo Jesucristo. Otros pasajes, primera de Juan 3:2, la Noé, que está ahí también, por favor, la Noé. Primera Juan 3:2. ¿Se escucha? Sí. Ya. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Hoy día dice, no somos lo que hemos de ser. No somos lo que algún día vamos a ser. Pero sabemos que cuando el Señor Jesucristo vuelva y Él se manifieste y nosotros estemos en su presencia, tú y yo vamos a ser semejantes a Él. Vamos a ver al Señor Jesucristo y vamos a ser transformados, vamos a ser glorificados. Y en esa glorificación vamos a ser igual que el Señor Jesucristo. El mismo Filipenses, Pablo lo dice un poco más adelante en el 3:21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Este cuerpo pecaminoso mortal que engorda, ¿cierto? Que se le cae el pelo, algún día va a dejar de ser así. Va a ser un cuerpo glorioso. Amén, gloria a Dios, ¿cierto? Y vamos a ser semejante al Señor Jesucristo. Y en el versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado ya. Yo no soy como eso, ¿cierto? Pero una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y extendiéndome adelante, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Conversamos el otro día con la Jane, que muchas veces usamos el versículo de prosigo a la meta para, hermano, sigue tu plan. Algún día vaya, te vaya bien en tu empresa. Esa es tu meta. No, lo que dice el versículo, ¿cuál es la meta? Algún día estaremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y seremos tal cual Él es. Algún día seremos así. Y Pablo dice, yo estoy convencido, yo tengo esta convicción, estoy persuadido de esto. Y el que comenzó en ti la buena obra, la va a terminar. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, si tú te has arrepentido de corazón, Dios promete que tú vas a ser igual a su Hijo Jesucristo. Y este es un gran consuelo para ti y para mí. Porque a nosotros nos cuesta. Nosotros no podemos cambiar, pero Cristo, o sea, Dios promete que a través de Cristo nos va a ir cambiando. Otros pasajes de la Biblia dicen, y lo habíamos mencionado la otra vez, nos va transformando de gloria en gloria, un paso a la vez, hasta que algún día seamos igual al Señor Jesucristo. En resumen, estos versículos nos dice que Pablo se goza, pero no se goza tanto porque le estén ayudando, sino se goza porque participan directa e indirectamente en la predicación del Evangelio. Así lo hicieron desde que Lidia y el carcelero fueron salvos, así lo van a seguir haciendo hasta el día de hoy, dijo Pablo cuando escribió la carta, y así va a ser. Con la convicción tenemos que ellos ya son perfectos como el Señor Jesucristo, porque ya están con Él. Bien, hasta acá, aparte de mi gato, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Mi gato lee la Biblia. Una consulta era que ellos participan presente, no, es que no era la palabra. Directa e Indirectamente. Ya, De forma directa participaban en el sentido de que habían ofrendado, le llevaron una ofrenda a través de Epafrodito. Pero indirectamente era porque también estaba, adelante, gracias, porque también estaban en sus oraciones, ¿cierto? Y al final, si bien le enviaron la ofrenda, toda la iglesia se hizo partícipe de esa ofrenda. Entonces al final, todos nosotros participamos directamente del Evangelio, en la predicación, a través de, gracias. Todos participamos directamente en la predicación del Evangelio, tocando puertas, evangelizando a nuestros vecinos, ¿cierto? Pero también participamos indirectamente, ofrendando, dando y orando. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa? Bien, seguimos. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. A ver, aquí Pablo empieza a explicar el por qué da gracias a Dios por los filipenses, que estaba en el versículo 3, ¿cierto? Doy gracias a mi Dios. Ahora dice por qué daba gracias, y después explica por qué sentía gozo, más que por ellos, por la comunión en el Evangelio. Espérame, comunión en el Evangelio. La pregunta es esta, ya, sí, sabemos que Pablo sentía gozo porque ellos participaban del Evangelio. Sabemos que Pablo estaba agradecido con Dios porque ellos participaban del Evangelio. Pero ¿qué le importaba a Pablo que ellos participaban del Evangelio? Que alguien podría decir, bueno, ¿y a ti qué te importa? Pues tú vive tu vida tranquilo y yo hago la mía. Pero Pablo dice, no, me es justo que yo sienta esto por ustedes y da dos razones. Razón número 1, porque os tengo en el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Los amo. El corazón en la Biblia
No es un órgano que bombea sangre, ¿cierto? Tiene 4 cámaras, con 4 válvulas, con arteria, vena y tal, ¿cierto? No tiene nada que ver con eso. El corazón en la Biblia es el centro vital de la persona. Es donde se originan los sentimientos, es donde se origina la voluntad, es el centro de la personalidad del ser humano. Entonces Pablo dice, ustedes están en mi centro, ustedes son parte de mí. Una forma muy bonita de decir que los amaba. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Pablo sentía con derecho de dar gracias y gozarse porque ellos participaban del Evangelio? Primero, porque los amaba. Eran parte de él, los tenía en su corazón. Y segundo, dice, y en mis prisiones, y en la defensa, y en la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo. La segunda razón es porque ellos eran participantes con él de la gracia de Dios. Ahora, quiero que presten atención en la palabra participar. ¿Se acuerdan lo que quiere la palabra? No lo vean. Pero ¿cómo se dice en griego comunión? ¿Lo vimos recién? Koinonia. Koinonía. ¿Ya? Y koinonía quiere decir comunión, participar en las cosas comunes. ¿Ya? Ahora mira el versículo que estamos viendo. Es en el versículo 7. Dice, todos vosotros, en la versión que tenemos en Reina Valera, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aquí esta versión que tengo acá en la Biblia es una Reina Valera 909 y dice, todos vosotros sois compañeros, pero es la misma palabra. Ahora, vamos a hacerle clic y quiero que vean la palabra que aparece. Y la palabra que aparece acá es sun koinonos. Koinonos quiere decir compañero y sun es una preposición que quiere decir con. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a ellos, dice, ustedes, más que mis compañeros, son como mis coparticipantes en el Evangelio. Ustedes y yo participamos juntos, uno al lado del otro. Ustedes y yo somos uno al lado del otro participando en la gracia de Dios. Después, la hojita. Déjame colgarla. Ya. Entonces Pablo dice, ustedes y yo participamos juntos. Es como decir compañeros que están codo a codo en la misma gracia de Dios. Ahora recuerda, la palabra gracia quiere decir, ¿qué cosa? ¿Renata? Regalo no merecido. No quiere decir ¿Me regalo escucharon? no merecido. ¿Fernanda? Favor no merecido. Y me he dado cuenta que es un error común que la mayoría cometemos. Pensamos gracia como regalo no merecido, pero don es regalo. Gracia es favor no merecido. Favor no merecido. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos, gracias Gato, cuando hablamos de... Creo que se escuchó muy tarde. Sí, súper tarde. Cuando hablamos de gracia y si aplicamos regalo no merecido, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Cuál regalo? La salvación. ¿Cierto? Eso es cuando pensamos en gracia y decimos regalo no merecido, pensamos en la salvación. Pero recuerda cuando vimos el versículo 2 que dice gracia y paz a vosotros, gracia no solamente significa el favor no merecido en el momento de la salvación, sino significa lo que tú y yo necesitamos para vivir en el día a día. En hebreo, ¿cierto? Lo vimos acá arriba, lo vamos a buscar en la hojita. Si la tienen en su casa, la pueden ver cuando vimos acá. Gracia y paz a vosotros. También dice que es el poder no merecido de Dios, que viene de Dios para recibir ayuda en cada tiempo de necesidad. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿A quién está hablando? A cristianos. Entonces, ¿por qué un cristiano necesita la gracia de Dios? Por supuesto, porque la gracia de Dios no es solamente la salvación. La gracia de Dios es el favor de Dios que nos sirve para poder hallar oportuno socorro. 2 Corintios 12:9, cuando Pablo estaba luchando con el aguijón en la carne, Dios le responde, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, la gracia es el poder de Dios que te ayuda a
sobrepasar los problemas, a poder luchar contra el pecado y poder salir victorioso. Esa es la gracia de Dios. Entonces, no nos quedemos con solamente regalo no merecido, sino piensa siempre que es favor no merecido, y que ese favor puede incluir o incluye tanto la salvación como lo que nos permite vivir el día a día. Aquí, volviendo al versículo 7, Filipenses 1:7, dice, todos vosotros solo sois participantes conmigo de la gracia. No es solamente que está diciendo Pablo, tú y yo somos salvos y participamos de esa gracia. No dice, fuimos participantes, es presente. Hoy somos participantes de la gracia de Dios. Tú y yo hoy día participamos de esa gracia de Dios. Día a día seguimos recibiendo la gracia de Dios que nos permite poder vencer las tentaciones, dejarse estos pecados, encontrar ayuda cuando hay dificultades, ¿cierto? Entonces, esto quiere decir gracia. Es una definición mucho más amplia que simplemente salvación. ¿Ok? Entonces, Pablo dice, yo tengo todo el derecho, me es justo sentir, todo el derecho de sentirme agradecido y gozoso por la comunión del Evangelio que tienen ustedes. Número 1, porque los tengo en el corazón. Y número 2, porque tú y yo participamos juntos de la gracia de Dios. ¿Dónde? Dice Pablo. En las prisiones, en la defensa y en la confirmación. En 3 lugares. En las prisiones, cuando Pablo está encarcelado, los filipenses están apoyándolo y están participando con él. A través de sus oraciones, dijimos recién, a través de sus ofrendas, a través de enviar a Epafrodito. Aparte, en su defensa, ¿qué es defensa? Apología. Cuando a Pablo le decían, a ver, tú que eres cristiano, háblanos de esa fe. A ver, ¿qué quiere decir esto de cristiano? Él estaba defendiendo la fe. Y tercero, cuando él confirmaba el Evangelio. ¿Y qué es confirmar el Evangelio? Edificar a los ya cristianos. En estos 3 momentos, Pablo dice, ustedes están conmigo. Ustedes y yo participamos en esta gracia de Dios en todo momento. Y yo los siento a ustedes. Por eso me siento gozoso, por eso siento alegría. Mensaje para nosotros, gocémonos de que tengamos hermanos que participen en la predicación del Evangelio y tengámoslo en nuestro corazón, amémoslo. También busquemos nosotros mismos poder participar a través de la predicación, en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Y el último versículo de este agradecimiento de Pablo dice, porque Dios me es testigo de que os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo está diciendo, Dios me es testigo. Dice, chiquillos, no estoy mintiendo. Hermanos, créanme, yo los amo con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? No lo vamos a ver por tiempo, pero a grosso modo, el amor de Dios, el amor de Jesucristo tiene 4 características que te aparecen en Juan 3:16 y 1 Juan 4:10 al 11. Primero, el amor de Cristo es universal, ¿cierto? Ama a todo el mundo. Segundo, el amor es incondicional. No pone condiciones para amarte. Él te ama tal cual eres, pecador. Tercero, el amor es sacrificial. Cristo se entrega. Y 4, su amor es benigno. Busca nuestro bien, busca nuestra salvación. Y 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. O sea, si Dios me amó de forma universal, incondicional, sacrificial y benigna, ¿cómo tengo que amar yo a mi prójimo? Universal, a todos, incondicional, sin ponerle peros, sacrificial, sacrificarme a mí mismo por amor, y benigna, buscando el bien a ellos. Esto es lo que Pablo dice. Él dice, yo los amo a ustedes con este amor de Cristo. Resumen, Pablo dice que es correcto que sienta gozo y agradecimiento por los hermanos de Filipenses, debido a que los ama como Cristo y porque son compañeros de la misma salvación. Son verdaderos hermanos. Yo escribí aquí una paráfrasis de los versículos 3 al 8. Una paráfrasis, ¿cierto? Quiere decir que lo puse con mis palabras. Dice aquí. No una paráfrasis. Lo voy a decir como paráfrasis, ¿ya? Soy un agradecido de Dios por ustedes, mis hermanos de Filipos. Siempre están en mis oraciones, siempre tengo gozo por ustedes que estén participando en la predicación del Evangelio. Y porque además tengo la convicción de que Dios
los hará perfectos como nuestro Señor Salvador. Y los amo con el amor de Cristo a ustedes, mis compañeros en esta salvación. Eso es más o menos lo que dicen estos versículos. ¿Ya? Bien, consultas antes de nuestro break. ¿Sí? ¿No? Oh, llegó la Eli. ¿Está la Eli por ahí o no? Y no me aparece la... Escribió. ¿Qué quieres que es patúa? Parece la Grey que estuve escribiendo. Ya. Bien, vamos a tomar unos 5 minutos. Pueden levantarse, ir al baño. Y nos volvemos a ver en 5 minutos más. Yo quiero saber cómo estuvo el matrimonio de mi ex. ¿Viste las fotos? Hola, amiga. ¿Viste las fotos? No, ¿qué foto? Oye, saca Matrimonio, el documento para vernos todos. Yo la... ¡Ah! Oye, Justo mostré- la- Mucha, que estoy pegada. mostré esto y va a aparecer Muéstralo después de en la nuevo. grabación del YouTube. No, no estoy pegada. Muéstralo de nuevo, muéstralo de nuevo. Oye, ¿me escucho muy retrasada? No. Amiga, ¿lo puedes ver? Puta, no nos Puta, no podemos veo. ver. Bájale un poco, bájale un poco, bájale un poco. Bájale un poco, Jane. Que veo solo el ¿Cómo bajo? vestido. Baja el ¿Cómo se celular, baja? po. ¿Y ahí? Ah, yo no tengo la. Ahí. No. Ahí se ve perfecto. El beso. El beso. Oye, Me siento mal viendo esa oye, foto. cállense. Esto aparece en las grabaciones. Oye, ¿esto el Felipe lo sube a YouTube? El Felipe ¿Por lo qué? sube. Sí. No, por favor. Todo esto está grabado, Oye, por y si la acaso. va la barca. Oye, de verdad, el Felipe lo sube todo. Un saludo a ti. Al tío Mauri, que sea muy feliz. Cállate. Eso será lo único que voy a Saludos, decir. chicos. Los amo. Están en mi corazón. Oye, Jane, ¿por qué no agregas a tu amigo? Dile que se meta acá, porfa. Tengo pena. Mira, tengo los hinchos. ¿Por qué tenéis Sí, pena? igual le- A ver, acércate. porque estaba evangelizando a alguien. ¡Ah! Me voy a poner a llorar. 2 ¿Por qué? horas. Está evangelizando al cirujano. Sí, es un cirujano peruano. ¿Por qué los Y- médicos son tan testarudos? Mira, después de 2 horas, esta fue su respuesta. Pucha, ¿se ve? No. Pucha, No. ya, mira, me puso. Pero Después de léelo. decirle millones. Es que él creía que la salvación era por obras. Y después de decirle como 1.000.000 de veces, de verdad, tengo como 100 audios diciéndole ¡no! Me pone, no tengo dudas, estoy seguro que el obrar bien es importante para tener salvación. Y fue como, no. Ya, y ahí le dije, bueno, ahí que ya no importa. Bueno, Filo, te va a ir al infierno y yo no. Ay, pero amiga, eso tampoco es la idea, pues. Así como, ya no importa, nos vemos en el infierno. No, po, Pero- ¿cómo nos pero vamos ve que nos a vemos. ver? Obviamente tú Síguenos no en lo vas a Instagram. Oye, Felipe del cielo, ¿yo puedo ver a la gente en el infierno o no? Lo vamos a ver después en el curso de escatología. Ah, qué pesado. Es que mira, en la cuestión de ¿Puedo Lázaro mandar cosas? decía, el rico le pedía a Abraham que le diera agua. Oye, ¿le puedo mandar ¿De qué así te como reíste? Si le decía, por favor, dame agua, aunque sea con la punta de tu dedo.
Sí, pero es que tenés que pensar que en los últimos tiempos, nosotros, ¿a dónde vamos a estar? No vamos a estar en el cielo. ¿Dónde vamos a estar? En el paraíso. La nueva tierra y el nuevo cielo. Ah, pero Felipe, Al lado que arda con fuego y azufre. pero Felipe, quizás cuando me muera vaya al paraíso todavía. Yo puedo ver a la gente que está en el Hades. Es poco probable. No sé, hay muy poca información en la Biblia en cuanto a eso. Waiting ¿Por for qué lo Name dices? se ha unido. Ya, sigamos. Bien. ¿Quién es Waiting for Name? Versículo 9. Déjame cancelar la temporizadora. Ya. Versículo 9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Bueno, antes, el versículo 8, o sea, perdón, los versículos 3 al 8, ¿quedaron claros la gratitud de Pablo? Sí. Ya. Eso sonó como hablado detrás de un polerón. Bien, la petición, versículos 9 al 11. Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Ya mira, en sí la petición de Pablo es una que desencadena hartas cosas. Al final vamos a ver un PowerPoint que hice, que se los quería mostrar más o menos, que ahí muestra como el esquema de esta petición. Pero al final Pablo hace una petición que tiene más aristas y que termina al final en una conclusión, ¿ya? Más que hacer diferentes peticiones. Entonces Pablo lo que pide en oración a Dios es que el amor de los filipenses abunde, ¿ya? Ahora, ¿qué amor? Recuerda que el amor es el principal pilar, como decía la Jane recién, de la doctrina cristiana, ¿cierto? Primero, nosotros tenemos el amor de Dios hacia nosotros, ¿cierto? Dios me ama a mí primero, después en respuesta yo amo a Dios de vuelta y después yo amo a mi prójimo. Así funciona, ¿ya? Dios te ama a ti primero, después tú amas a Dios de vuelta en respuesta al amor que Él te da y a través del amor de Cristo tú puedes amar a los demás. Ese es el amor. Mateo 22, 36 al 40. La Elizabeth, por favor. ¿Tienes audio, Elio, o solamente WhatsApp? WhatsApp. Chat. Sí, tengo. No me decís Mateo, que... ¿cuánto? Ya, Mateo 22, 36 al 40. 22, 36 al 40. Sí. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ok, aquí tenemos, ¿cierto?, el amor. Primero, amar a Dios y segundo, amar a mi prójimo. Entonces lo que Pablo aquí está pidiendo en oración a Dios por los hermanos es que, no, más que nada, no solo que amen más a Dios y amen más a su prójimo. Lo que él está pidiendo es que ese amor a Dios y ese amor a su prójimo que ya tienen pueda abundar, ¿ya? Y literalmente la palabra abundar es superabundar. Es como desbordar o derrochar. Es como la idea de que yo tengo esta taza y le echo agua, hasta que eventualmente empieza a desbordarse, empieza a caer por los lados. Esa es la imagen que Pablo tiene. Eso es lo que le pide a Dios. Dios, te pido para que este amor que ellos tienen pueda crecer tanto que se desparrame por todos lados. Que todo el mundo le llegue del amor que ellos tienen. Pero el amor cristiano no es un amor simplemente sentimental, no es simplemente un amor vacío o superfluo, como en algunas canciones de amor que a muchos de ustedes les gusta, sino que es un amor que tiene una estructura o tiene unas bases. ¿Cuáles son las bases de este amor? Dice el pasaje: en ciencia y en conocimiento. No dice que el amor de ellos abunde, punto. No, que el amor abunde en ciencia y más en conocimiento. Entonces, ¿recuerdas lo que la palabra obispo, cómo se decía en el idioma original?
lo dijimos un poquito más arriba, en el versículo 1. ¿Presbútero? No, presbítero es anciano. Ay, ¿episcopos? Episcopos, muy bien. ¿Y qué quiere decir episcopos? Eran dos palabras. Episcopos. ¿Qué quiere decir? ¿Proteger? Mirar, ¿qué más? Mirar desde arriba. Mirar desde arriba, muy bien. Episcopos quiere decir Sobre desde arriba, scopos, mirar, ¿cierto? Nos sacamos la palabra telescopio, microscopio, laparoscopio, fonendoscopio, etc. ¿Ya? Entonces, la palabra ciencia que aparece aquí, la voy a mostrar en la Biblia, para que le crean a la Biblia y no a mí. En el versículo 9, la palabra ciencia es epignosis. ¿Ya? Epignosis. ¿Qué quiere decir epi? Arriba. Y gnosis quiere decir conocimiento o saber. ¿Ya? Entonces lo que Pablo está diciendo, dice, yo quiero que el amor de Dios y el amor a su prójimo pueda abundar a través de qué? A través, a través de un conocimiento desde arriba, un conocimiento pleno, un conocimiento profundo. ¿Conocimiento de qué, obviamente? Conocimiento de Dios. Mientras más tú conoces a Dios, más vas a amarlo. Mucha gente dice, es que yo no amo tanto a mi prójimo. Bueno, tú no amas tanto a tu prójimo porque no amas tanto a Dios. Y no amas tanto a Dios porque no le conoces. Mientras más tú conozcas de Dios, mientras más entiendas el Evangelio, vas a entender cuán grande pecador eres tú. Mientras más grande pecador entiendas que eres, más vas a entender el gran sacrificio que Él hizo para salvarte. Y mientras más entiendas el gran sacrificio que Él hizo para salvarte, más vas a entender el amor de Él hacia ti. Y mientras más entiendas el amor que Él tiene hacia ti, más vas a poder amarlo de vuelta. Entonces, la forma en la cual el amor tiene que abundar, tiene que ser a través de un conocimiento profundo de Dios. Un paréntesis, ¿de dónde conozco más a Dios? A través de su palabra. Por lo tanto, si tú no estás estudiando la palabra, muy difícilmente vas a poder conocer más a Dios y muy difícilmente vas a poder amarle más. Y más difícilmente vas a poder amar a tu prójimo. Como decía la Jane, ¿por qué la Jane tiene el deseo de que esta persona pueda conocer al Señor Jesucristo? Porque lo ama. ¿Y cómo lo ama? Lo ama como Cristo. ¿Y cómo puede amarlo como Cristo? Porque para esa forma tiene que amar primero a Dios. Si ella no ama a Cristo, no puede amar como Cristo, ¿cierto? Y si yo no puedo amar como Cristo, no puedo amar a mi prójimo de esa forma. Entonces, el amor tiene que crecer, pero no como un sentimiento. Porque el amor no es sentimiento, el amor es una decisión. Y ese va a crecer a través de un conocimiento profundo de Dios. Pero lo segundo que dice acá, dice la Biblia que va a crecer a través del conocimiento, dice de ciencia y en todo conocimiento. Ahora, la palabra ciencia quiere decir conocimiento profundo, pleno de Dios. Pero la palabra conocimiento, y si lo buscas quizás en otra traducción, te va a aparecer como percepción o discernimiento. Entonces, lo que la Biblia está diciendo, a todo esto, discernimiento según la RAE es distinguir por medio del intelecto una cosa de otra. Entonces tu amor tiene que crecer a través del discernimiento de lo que es bueno, de lo que es malo. Cuando yo aprenda lo que es bueno y lo que es malo, cuando aprenda a conocer más a Dios, voy a poder amarlo aún más a Él. El Señor Jesucristo, ¿cierto? Decía que guardaré mis mandamientos, porque el amor se demuestra. Entonces el amor, una forma de demostrarlo es a través del discernimiento. Entonces, Pablo que dice en el versículo 9, pido en oración, el amor de ustedes, le pido a Dios que el amor de ustedes pueda abundar más en conocerle a Él y en discernir el bien y el mal. El amor se traduce en un hecho, en un acto. Este acto dice aquí que es buscarlo más a Él y discernir el bien y el mal. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Tampoco preguntó hoy día. Bien, versículo 10.
Dice, para que aprobéis lo mejor. La verdad de las preposiciones de la Biblia que son importantes, que nos indican ciertas cosas, nos indican conexión entre las frases, y la palabra para qué, a los jóvenes de la iglesia siempre les digo, significa propósito. ¿Cuál es el propósito de que este amor abunde en ciencia y abunde en discernimiento? ¿Para qué? Propósito, aprueben lo que es mejor. Ahora, la palabra aprobar también quiere decir probar, ¿ya? Poner a prueba. Un ejemplo, no lo busques, te lo voy a leer yo nomás. Lucas 14, 19. Dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Estos bueyes, sin aprobarlos, estaban en buena calidad, ¿cierto? Pablo acá dice, el amor que ustedes van a abundar les va a permitir probar, comprobar y aprobar qué es lo mejor para tu vida. El propósito de crecer en amor a través del conocimiento profundo de Dios, a través del discernimiento del bien y el mal, es aprobar, comprobar qué es lo mejor para tu vida. O sea, en palabras más sencillas, vivir con excelencia. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tenemos como cristianos? Es que somos mediocres. Tú y yo lamentablemente somos mediocres. Nos conformamos con nuestra vida cristiana tal cual está. No queremos crecer más, no queremos saber más de Dios, no queremos más de Dios. Pero si tú abundas en amor, en conocimiento de lo que Dios quiere, sabiendo diferenciar entre lo bueno de lo malo, vas a poder incluso diferenciar entre lo bueno y lo mejor. Eso es aprobar lo mejor. Eso es vivir con excelencia. Como cristianos somos llamados a aprobar lo mejor. Somos aprobados a decir, ok, en mi vida cristiana, en mi tiempo, ¿qué es lo mejor para el Señor? Con mi dinero, ¿qué es lo mejor para el Señor? Con mis relaciones, ¿qué es lo mejor para el Señor? Pero para que tú puedas vivir con excelencia, tienes que abundar en amor, en conocimiento y en discernimiento de Dios. Discernimiento, perdón, del bien y el mal. Mira, yo aquí voy a leer un par de ejemplos que los saqué de un libro que analizaba un poco esto de Filipenses, y cuando hablaba del tiempo de excelencia, anotó estas frases. No las respondas, pero es para que lo analicemos un poco, las voy a leer. Dice, ¿qué haces con tu tiempo? ¿Cuántas horas semanales, tiene que decir acá, cuántas horas semanales pasas con tu familia? ¿Has predicado el Evangelio a alguien? ¿Cuánto tiempo pasas mirando tu celular, en redes sociales o jugando? ¿Qué has leído en los últimos 6 meses? ¿Has leído tu Biblia? ¿Has leído algún libro cristiano o algo que te ayuda a crecer en conocimiento de Dios, a entender mejor la Biblia o a mejorar alguna disciplina espiritual? ¿Cómo van tus relaciones familiares? ¿Meditas en la forma de fortalecer lazos con tus hermanos, padre, cónyuge o hijos? ¿Reservas tiempo para tener tus oraciones tal como las tenía Pablo? ¿Asistes a las reuniones de oración? ¿Has hecho algo para mejorar esto? ¿Cómo decides qué hacer con tu dinero? ¿Entregas algún porcentaje fijo a la obra? ¿Consideras en lo que estás gastando? ¿Te consideras como un esclavo del Señor, entendiendo que todo el dinero que tienes es de Él? ¿Te gozas cuando puedes invertir más en la obra o en algún ministerio? Y esto más o menos lo que Pablo está diciendo. Yo quiero que ustedes puedan aprobar lo mejor. Quiero que ustedes puedan salir de su zona de confort. Porque si somos honestos, chiquillos, muchas veces estamos cómodos, ¿o no? Estamos cómodos donde estamos. Nos cuesta salir de la zona de confort. Pero a través del amor a Dios, el amor al prójimo, el conocimiento profundo de Él y el discernimiento, vamos a poder vivir vidas buscando, aprobando y comprobando qué es lo mejor para nosotros, buscando la excelencia. Después dice el versículo, para que probéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. La frase a fin de, ¿cierto? Habla del propósito. Habla de, yo corregí esto y no lo guardé. Habla de la consecuencia, ¿ya? ¿Cuál es la consecuencia de que tú, o qué va a pasar luego de que tú vivas en excelencia? ¿Qué va a pasar luego de que tú apruebes lo mejor en tu vida? 3 cosas. Vas a ser sincero, versículo 10, vas a ser irreprensible, todavía versículo 10, y vas a ser lleno del fruto de justicia.
¿Ya? 3 cosas. Vas a ser sincero, vas a ser irreprensible y vas a ser lleno de frutos de justicia. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra sincero? Literalmente quiere decir 2 cosas. Tanto puro o sin mezclas. Perdón, la palabra sincero quiere decir puro y sin mezclas, pero literalmente la etimología de la palabra es probado por la luz. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando en la antigüedad vendían el vino, vendían el aceite, vendían la harina, algunos estafadores la vendían mezclada, ¿cierto? Para que no fuera de tan buena calidad y saliera más barato. Entonces, ¿cómo hacían para diferenciar si esto era bueno o era malo? Lo ponían a la luz, pues, y lo veían a la luz, sí, esta es una mezcla pura, ¿ya? Entonces, lo que Pablo aquí quiere decir es que la consecuencia cuando seamos irreprensibles es que vamos a ser puros, vamos a ser sin mezclas, vamos a estar lejos del pecado. Ahora, esto no quiere decir que tú y yo no vamos a pecar, sino quiere decir que en cuanto pequemos, vamos a ir al trono de gracia, vamos a confesar y vamos a ser sinceros con el Señor. No vamos a ser hipócritas, no vamos a estar viviendo doble vida, no vamos a estar por un lado diciendo sí, no hay que hacer esto y después estamos haciéndolo igual. No, en cuanto lo hagamos vamos a ir a la presencia del Señor y le vamos a decir, Señor, perdónanos. Eso, y Él nos va a ir purificando. La segunda palabra es irreprensible. Y acá le puse en el griego, no la voy a buscar en la Biblia, lo voy a poner acá nomás. Es aproskopos. Perdón, aproskopos. Y son 2 palabras. El a es un prefijo que quiere decir sin, y próskopos quiere decir tropiezo. Entonces, irreprensible quiere decir sin tropiezo, que no es piedra de tropiezo a las demás personas, que no conduce al pecado, que no es ocasión de caer. La consecuencia de que tú vivas una vida en excelencia va a ser no solamente que tú seas puro, que tú no peques, que tú seas alejado del pecado, sino que va a evitar que los demás puedan pecar. ¿Para qué? Para el día de Cristo. ¿Qué quiere decir el día de Cristo? Algún día tú y yo vamos a ser evaluados por nuestras obras, ¿cierto? Y si vivimos con excelencia, cuando estemos ante la presencia del Señor, vamos a ser sinceros y irreprensibles. Vamos a ser dicho, Él vivió en esta vida de forma pura, sin mancha, y sin hacer que los demás puedan pecar. Versículo 11, el último versículo, llenos de frutos de justicia. El ser sincero, oye, todo esto lo cambié, ¿qué está? Sí, no, parece que fue otra hojita. Puede ser otra hojita. Ya. La tercera cosa es ser lleno de frutos de justicia. Y la imagen que aquí Pablo te está dando es la imagen de un árbol cargado. ¿Ya? Un árbol llenito de fruta. Salmo 1.3 lo va a leer la Noemí y después la Caroline va a leer Proverbios 11.30. ¿Proverbios cuánto? 11.30. 11:30. Ya, listo. Bueno. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Ya? ¿Y el otro? Dice, el fruto del justo es el árbol de vida y el que gana almas es sabio. Bien. Entonces ahí claramente nos está diciendo que, y lo estudiamos en Salmo 1, ¿cierto? Que el cristiano, estoy buscando la cita, que parece que aquí tengo la otra. Esta es. Estamos estudiando la hoja mala. Déjame cambiarla. Ya. ¿No? ¿Sí? Se ve. Ya. El propósito entonces de la excelencia no es ser solo sincero y irreprensible, sino ser lleno de fruto de justicia. Como le decía, la imagen es de un árbol cargado con buen fruto. Como vimos antes en el Salmo 1.3, cuando estudiamos la primera clase,
aquel que medita la palabra del Señor, ¿cierto? Aquel que busca la excelencia, va a ser como un árbol, ¿cierto? Cargado con frutos. Como dice Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, o sea, es un árbol que está repleto. Ahora, estos frutos de justicia, ¿de dónde vienen? Mira Romanos 5:1. La Jane, por favor. Romanos 5:1. Y después el Marcelo va a leer Tito 2:11 al 12. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya, mira, la Biblia dice que tú y yo no somos justos, no somos pecadores, ¿cierto? No somos correctos. Justos quiere decir que cumplimos la ley de Dios. Claramente tú y yo no cumplimos la ley de Dios, no cumplimos sus 10 mandamientos. Pero a través de la fe en el Señor Jesucristo, dice el versículo, somos justificados, somos tratados como justos, a pesar de no serlo. Entonces, ahora que somos tratados como justos, somos hechos justos por la fe en el Señor Jesucristo, debemos llevar frutos de esta vida justa. Debemos llevar evidencia de esta vida justa. Debemos llevar los frutos de la justificación que Dios nos ha dado. Eso quiere decir frutos de justicia. Marcelo, Tito 2:11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Gracias. Mira, dice, la gracia de Dios, la salvación que Dios nos ha dado, ¿cierto? Nos enseña que debemos vivir en este siglo de forma justa. Esto no es nada más que tú y yo, ahora que somos justificados, debemos vivir de forma justa. Ahora podemos demostrar nuestros frutos van a demostrar esta justificación que Dios nos dio. Ahora, estos frutos nosotros no los producimos. Muy importante. Tú no produces frutos. Tú simplemente llevas el fruto que Jesucristo produce en ti. El versículo dice, llenos de frutos de justicia que son por medio. Y ahí puedes girar en un circulito o marcar la frase por medio, ¿cierto? Que es a través de el Señor Jesucristo. Mira Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Partiendo del versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, hablando del Señor Jesucristo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ustedes ya son salvos por la palabra que les mencioné. Ustedes ya han sido justificados. ¿Ya? Ustedes están limpios. Permaneced en mí, versículo 4, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Trata de cortar de una vid, de una viña, una ramita. Y trata de que a través de que esa ramita produzca algún fruto lejos de la vid. No va a pasar nada, ¿cierto? Por eso dice, si permanecemos en el Señor Jesucristo, vamos a llevar fruto. Yo soy la vid, ustedes son las ramas, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Aquí dice, el que no permanece en el Señor Jesucristo, ¿a dónde se va? Al fuego, al infierno. La persona que se dice ser cristiana, que se dice que es una rama, ¿cierto?, de la vid, pero no lleva fruto porque no permanece en el Señor Jesucristo, va a ser echado al fuego. El verdadero cristiano es aquel que permanece. En segunda de Juan, versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Un verdadero cristiano entonces permanece. Un verdadero cristiano va a llevar frutos. No en el momento quizás de su salvación, no al día, no a los 2 días, quizás no incluso en un año, pero si cuando el Señor ve la sumatoria de su vida, hay fruto. ¿Ok? Un verdadero cristiano permanece en Jesús y lleva, paréntesis, no produce frutos. Dime.
¿En qué versículo sale de que los que no permanecen en el Señor Jesucristo serán echados al fuego? Segundo de Juan, versículo 9, perdón. Ya, muchas gracias. No, perdón. Ahí no dice, no, es que es Juan 15. Juan 15:6, perdón. Ahí dice que serán echados al fuego. Segunda Juan 9 dice que el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, este no tiene a Dios. O sea, este no es salvo. Eso dice segunda Juan, versículo 9. Y en Juan 15:6, el que no permanece será echado fuera como pámpano y se recogen. secarán y los recogen y los echan en el fuego y arden. Exacto. El que no permanece dice que se echará afuera como los pámpanos, como estas ramas de la vid que no sirven para nada, las juntan. ¿Y qué hacen con todas las ramas de la vid que no sirven para nada? Las meten a fuego, las quemáis. Eso va a pasar con el que no permanece en Cristo. ¿Ya? ¿Por qué? No porque la salvación sea por obras, sino porque los frutos son la consecuencia de la salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿cierto? Dice que porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Un cristiano va a llevar frutos en algún momento. ¿Frutos como qué? Bueno, esa es la tarea que ustedes van a hacer, se la voy a decir al final de la clase, ¿ya? Bien, dice después entonces el versículo 11, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Los frutos que llevas, recuerda que tú no produces los frutos, los llevas nomás. El Señor Jesucristo los produce en ti si tú eres obediente y permaneces en Él. Los frutos que llevamos no son para vanagloriarnos, no son para exaltarnos. ¿Ok? No es, ya, una pista. Uno de los frutos, obviamente, es el ofrendar. ¿Ya? Si yo ofrendo, no es para que la gente diga, oye, que te digo, el Felipe, oye, el loco pone la mano en el corazón, que es buen cristiano. No, porque ¿quién se llevaría la alabanza? ¿Quién se lleva la exaltación ahí? Yo. Pero ¿qué es lo correcto? Que los frutos son para, dice, para gloria y alabanza de Dios. Por ejemplo, si yo veo el mismo caso que estamos conversando, el caso de la Jane, ¿quién se lleva los frutos? El Señor, pues. Si esta persona llegara, escuchó el Evangelio, de ahí le dice que incluso cuando alguien rechaza el Evangelio, igual es agradable al Señor. Bueno, ¿y quién se lleva el mérito? El Señor, pues. Y la Jane, bueno, pero es que el Señor trabaja en la Jane, pues, ¿no? El Señor trabajó en ella produciéndole ese deseo de poder evangelizar a alguien. ¿Quién se lleva la gloria? El Señor. Siempre es para el Señor. Volviendo acá al caso de Filipos, los hermanos de Filipo le habían dado una ofrenda a Pablo. ¿Quién se lleva el mérito por eso? El Señor, porque el Señor produjo en ellos el deseo de producir eso. El Señor dio los medios para que la iglesia juntara la ofrenda. El Señor permitió que Pafrodito pudiera llegar a su destino. La gloria es del Señor. Él recibe los méritos porque Él nos salva, Él envía a su Hijo, Él nos promete que nos va a ir perfeccionando, Él cambia nuestra forma de ser. Nosotros simplemente somos obedientes a Él. Y cuando las personas ven nuestros frutos, el que se debe llevar la alabanza es el Señor, no nosotros. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando la gente vea tu forma de actuar, deben decir, mira cómo Dios trabaja en esa persona. Resumen entonces, Pablo pide que el amor de los filipenses crezca por medio del conocimiento profundo de Dios y del discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo, para que de esta forma puedan vivir en búsqueda de la excelencia. Cuando busquen la excelencia, van a ser apartados del pecado, no harán tropezar a los demás y estarán llenos de frutos de justicia. Y el mensaje para nosotros, ¿cuál es la obligación? Bueno, oremos para que nuestro amor, el nuestro y el de nuestros hermanos, crezca, abunde, a través de conocerle más a Dios, a través de discernir lo bueno y lo malo, para que de esta forma podamos poner la mirada en lo que es mejor, en la excelencia. Oremos para actuar con sinceridad en nuestra vida, para que no hagamos caer a los demás y para que podamos ser llenos de frutos espirituales. En resumen, en Filipenses, bueno, lo tenía aquí arriba, pero como había cambiado la hojita, no lo leí, lo voy a leer ahora. Ahí está, ¿viste? Está en primera persona.
En resumen, versículos 3 y 4 tenemos la acción de gracia y gozo de Pablo, ¿cierto? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Versículos 5 y 6 tenemos el motivo del gozo y de la acción de gracia. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículos 7 y 8 tenemos la razón de por qué Pablo se sentía agradecido, por qué él tenía motivos para sentirse agradecido y gozoso por ellos. Porque los amo, ¿cierto? Dice, porque los tengo en el corazón y son participantes conmigo de la gracia. Y este amor, dice, es un amor entrañable, el entrañable amor de Jesucristo. Y aquí tenemos el mensaje en el versículo 9, la petición de Pablo, que el amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Versículo 10, la primera parte, la razón. ¿Cuál es la razón? Para que probéis lo mejor, para que puedan vivir con excelencia. Y del versículo 10, la segunda parte, hasta el 12, hasta el 11, perdón, es la consecuencia de esa petición. ¿Cuál es la consecuencia de que ellos vivan al final viviendo lo mejor? Van a ser sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia. Bien, entonces aquí vamos a pasar, con esto terminamos. Le quiero compartir un PowerPoint que estuve toda una tarde trabajando en ello y después la me lo cambió. Ah, pero porque yo se lo pedí. Tú me pediste. Ay, ay. Lo dije, ¿ya? Bien. Entonces, en nuestro esquema de la oración de Pablo que aparece en Filipenses 1, 3 al 11, tenemos dos cosas. El agradecimiento y la petición. Número 1, agradecimiento a Dios porque participan en el Evangelio. Y número 2, la petición de que Dios pueda hacer crecer el amor de ellos. ¿Cierto? Este amor es un amor no sentimental, ¿cierto? No vacío, sino que está basado en conocerle más a Él y en discernir lo bueno de lo malo. ¿Cuál es el propósito de que ellos puedan amar más a Dios, puedan conocerle más a Él y puedan discernir lo bueno de lo malo? Descubrir qué es lo mejor para sus vidas. Cuando ellos descubren qué es lo mejor para su vida, va a haber tres consecuencias en sus vidas. Van a ser puros, lejos del pecado, sin hipocresía, ¿cierto?, ante los ojos de Dios. No van a ser causa de que los demás pequen, esto le va a llevar a una conciencia limpia, ¿cierto? Y número 3, van a ser llenos de buenas obras que demuestran su salvación. Estas buenas obras son generadas por el Señor Jesucristo y son para la alabanza de Dios o del Padre, puse acá. ¿Bien? Ok. Antes de explicarle la tarea, ¿alguna consulta o alguna duda? Pueden decir no también, si no tienen ninguna duda. ¿O estoy hablando solo? Estoy hablando solo, Juancito. No hay dudas por aquí. No, no hay dudas. Ya. Bien. No, dice la Eli. Ya, la tarea. Tampoco preguntó, ni idea. No me gustó. Ya, la tarea. Pongan sus camaritas, por favor, para verlos, para sacar la foto. La tarea. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo les voy a mandar un documento, un Word, por el grupo de WhatsApp. Y tienen que hacer una búsqueda en el Nuevo Testamento, pero la vamos a hacer más sencillo. Desde Romanos a Hebreos, van a buscar todas las veces que aparezca la palabra fruto o frutos. ¿Ya? En el Word que les mando va a aparecer escrito la tarea, para que no se preocupen. ¿Ya? Pero van a buscar entre Romanos y Hebreos todas las veces que aparezca en Reina Valera 60, fruto o frutos. Y de esas búsquedas que ustedes encuentren, van a buscar o van a escribir cuáles creen ustedes que son los frutos del cristiano. Obviamente, no de todo lo que ustedes encuentren van a aparecer frutos del cristiano.
porque realmente va a decir como el de ahora, deben llevar frutos, ¿cierto? O ustedes van a producir frutos, etc. No necesariamente todas las palabras que encuentren, todos los versículos son los que tienen que anotar, pero de lo que ustedes encuentren van a buscar cuáles son. Por ejemplo, yo les mencioné uno ahora, ejemplo, el ofrendar. Hay como 2 o 3 versículos por ahí que dicen cuáles son, que uno de los frutos es que el cristiano puede ofrendar. La hojita tiene 3 columnas. En la columna número 1, ustedes escriben el fruto y una pequeña explicación. Por ejemplo, si le pone dar, le pone, no sé, dar para la obra, dar para que, no sé, los cristianos se compren una buena cámara, tengan un buen internet, ahí es lo que ustedes quieran, ¿ya? En la segunda columna van a poner todos los versículos que hablan de ese fruto, y en la tercera columna van a hacer una introspección personal, cómo están ustedes en ese fruto y qué pueden hacer para mejorar. Yo voy a mandar el archivo para que no se preocupen, ¿ya? Se lo voy a mostrar igual para que cachen, lo tengo hecho ya. Felipe, ¿era desde Hebreos hasta cuál? No, desde Romanos hasta Hebreos. Es algo así, ¿ya? Entonces salen 3 columnas. En la primera, el fruto, le ponen y después le escriben abajo la explicación del fruto. Después ponen el versículo. Voy a sacar una foto de la Renata, está muy buena. Se me mueve la cámara. Después el versículo y al final, no se ve. Y al final, la pregunta, tú llevas este fruto, ¿qué puedes hacer para mejorar o corregir esto? ¿Ok? Tienen hasta el martes antes del almuerzo para entregármela. Antes del almuerzo. Martes, tienen todo el sábado, todo el domingo, todo el lunes. Y todo el martes en la mañana. Muy bien. Consultas, ahora sí. Vamos a parar la grabación.